Nuestro niño es muy maduro para su edad. Es súper bien portado, acomedido, responsable, estudioso, trabajador, limpio, compartido, buen amigo, excelente compañero de escuela. En fin, nos sacamos la lotería con nuestro hijo. ¿De verdad los niños y las niñas deben ser así? ¿A eso aspiramos padres y madres de familia? Y es que muchas veces pensamos que los niños buenos deben comportarse como si fueran mini adultitos. Pero, ¿se te ha ocurrido pensar que esos niños y niñas en realidad viven para satisfacer y complacer a sus mayores? ¿Cuántos hijos e hijas perfectos han crecido con un amor condicionado? ¿Qué pasaría si en lugar de pedir perfección y madurez, les permitimos ser como son? Hoy, en Diálogos en Confianza, lo malo de los niños buenos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Ay, feliz año a todos. Ya estamos aquí en Diálogos otra vez en vivo, empezando este año maravilloso. Y bueno, como ustedes ya saben, estamos platicando el día de hoy de los niños buenos. Y lo pusimos, entre comillas, lo de buenos, porque bueno, lo malo de los niños buenos, ¿qué es lo que nos estamos refiriendo? Muchas veces nosotros vemos que la familia comenta, los papás, inclusive en la escuela, qué bueno es este niño. Y nos estábamos preguntando qué tan bueno es que este niño se comporte exactamente como le dicen, que saque las calificaciones que le piden, que conteste de la manera que los papás están esperando, que la familia está esperando. Nos llama mucho la atención saber qué es lo que está atrás de un niño que trata de cumplir todas las expectativas que se le plantean ante cualquiera de las circunstancias a las que él se enfrenta. Nos preguntábamos si eso será bueno para ese niño, para esa niña, si atrás de esto habrá alguna presión, si realmente se sentirá feliz y libre. No sé, ¿tú qué opinas? Porque de repente es como algo que buscamos todos los papás, ¿no? Yo quiero que mi hijo se porte bien, que sea un niño bueno. ¿Realmente hacemos la reflexión de lo que estamos pidiendo? ¿Para ti qué sería esto de ser un niño bueno? A ver, platícanos. Y bueno, mi Sandy, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, Cris, muy buenos días. ¿Cuántos hijos buenos tienes? 3, todos los que tengo son buenos. No, pero lo que estabas diciendo es muy interesante que qué significado es el que le damos a la palabra bueno, ¿no? Esas etiquetas de las que también hemos hablado mucho aquí en el programa, hay que definir a qué nos referimos cuando queremos que un niño sea bueno. De eso vamos a hablar el día de hoy. Los invitamos a que participen con nosotros, a que nos escriban a través de las redes sociales. Recuerden que tenemos nuestra transmisión en vivo a través de Facebook Live para que deje ahí sus comentarios, sus preguntas para nuestros invitados especialistas. Ya nos están saludando desde muy temprano en lo que se va posteando y en los títulos del programa, y hay algunos comentarios sobre lo que te referías, Cris, y para darles alguna idea aquí ya también a los especialistas nos están diciendo, Eva Dalila en Twitter dice, lo malo de los niños buenos es su inocencia. Si un niño les pega, ellos no responden agresivamente y eso los hace sentir rechazados. También nos dicen, Estel Hernández, es muy buen tema, excelente tema para estos tiempos en los que como padres nos encontramos en el borde, en cada uno de estos polos. De pronto nos vamos, ¿no? Etiquetas por completo a un niño bueno o es completamente malo. Entonces, bueno, ya tenemos ahí participación y las vamos a estar leyendo. Y bueno, pues como ven va a estar muy, muy divertido. Y también le quiero dar los buenos días a mis queridas compañeras, las intérpretes del lenguaje de señas mexicana, Istiel Caneda y Fabiola Ruiz, que bueno, van a estar aquí con nosotros, por supuesto, como todos los días. Saludos, chicas. Y están de invitados el día de hoy Adriana Segovia. Ella es maestra en terapia familiar del Instituto Latinoamericano de Estudios de la Familia C, ILEF. Adriana, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Bienvenida, qué gusto tenerte por acá. Gracias. Miriam Gutiérrez también está con nosotros, ella es psicoanalista. Miriam, ¿cómo estás? Bien, gracias, Cristi, un gusto estar con ustedes. Sí, un gusto igualmente. Rosario Busquets también está con nosotros, psicóloga y terapeuta familiar. Así es, estás, muy Chayo? bien, muy Qué bien. gusto tenerte muy bien. por aquí. Feliz año a todos. Gerardo Arigis también está con nosotros, él es psicoterapeuta humanista, tanatólogo y también es instructor de comunicación no violenta. Viene con unos amiguitos que ya nos presentará más adelante. ¿Cómo estás, Gerardo? Muy bien, muy contento de poder abordar este tema que me importa mucho. Me parece muy relevante. Sí, muy Gracias relevante, ¿verdad? Oigan, fíjense que hablando de este tema y sobre todo del título, por allá un pajarito me dijo que no te encantó el título. No. Cuéntame, Rosario, ¿por qué? Pusimos el título para los que están conectándose apenas es lo malo, entre comillas, de los niños buenos. A ver, ¿por qué?
Creo que un poco la sensación que me causó cuando me lo plantearon fue que ya de por sí los papás hoy en día con muchísima frecuencia usan esta de la etiqueta del niño bien portado equivalente al niño bueno. Y ahí pues no me parece que lo deja tan mal parado, me parece que deja mal parado al que entonces no es obediente, en automático lo lleva a ser el niño malo. Y entonces poniéndole el título al programa sentí que se prestaba a que la gente no entendiera un poco la ironía que podía haber en el título y a que al revés confirmara la idea. Entonces les dije, ay, ¿por qué le pusieron ese título? Pero fue esa la razón. Claro, pues es que justamente lo que queremos es eso, que se entienda, ¿no? Y un poco sí, la ironía, pues yo creo que es parte de la provocación para que también pongamos atención, ¿no? Sin Tú duda. sabes que es bien importante que de repente pongamos atención a estos temas que no regularmente nos sentamos a pensar. Por eso a mí me encanta Diálogos, porque es la oportunidad de sentarnos y tener 2 horas para pensarlo, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a ver el siguiente sondeo, justamente para empezar a abrir este tema y que ustedes nos vayan comentando sus opiniones al respecto. Acompáñame a ver el siguiente sondeo y fue, ¿cómo debe ser un niño bueno, entre comillas? La educación que se da como un niño obediente y capaz de aceptar los consejos de los mayores. En primer lugar, debe ser un niño que tenga valores, y esos valores solamente se los puede dar sus papás. Desgraciadamente todos cuando nos casamos vamos cerrados de ojos, pero yo siento que todos los que van a casarse deberían de tener un curso de valores para que esos valores se los den a sus hijos, porque si no tienen sus valores, pues encontramos que hay hijos que después se vuelven muy rebeldes, o porque simplemente encontramos el hecho de que la mamá no puede atenderlo porque está trabajando. Entonces eso es incorrecto. Si alguien se va a meter a papá, pues que lo piense, sino que no se meta. Pues el concepto es diferente para cada uno, pero para mí un hijo bueno es un hijo responsable y que tiene claro hacia dónde va. Un hijo bueno depende de uno como papá, cómo lo eduque, qué principios le enseñe. Entonces, ahí la diferencia es de cada papá. Pero para mí es eso, hacer una persona responsable. Un niño bueno es una personita, vamos a tomarlo así, que cumple con todas las indicaciones de sus padres, realiza sus actividades y trata de ser feliz. Que sea amado, que sea feliz en todos los aspectos. Fíjense qué interesante, la mayoría comenta esto de la obediencia, ¿no? Y entonces parecería que esta división que Rosario nos planteó ahorita al principio, y que es cierta, de malo, bueno, pero también sucio, limpio, obediente, desobediente, todo lo que viene de ahí, ¿no? Como que siempre estamos parándonos con los hijos en estas divisiones. Gerardo, ¿tú qué opinas? Sí, a mí igual el título no me encanta, porque la división bueno-malo parte de juicios moralistas, y una educación sustentada en eso, pues obviamente va a ser una que nos lleva a desarrollar una mentalidad dual. Y una educación que nos hace juiciosos cuando yo estoy interactuando contigo, más bien estoy viendo qué es lo que haces bien y qué es lo que haces mal, en vez de estar conectado a lo que te es importante, ¿no? Y es una educación sustentada en la obediencia. Y la obediencia que Erich Fromm en su libro sobre la desobediencia habla de la obediencia heterónoma, es obedecer a algo diferente a uno. Y me parece que la obediencia, desde como la estamos usando, es una medida coercitiva, que en realidad lo que quiere es hacer un ejercicio de dominación sobre el otro, y este otro lo entiende como normal y se deja violentar, entendiendo que eso que se le dice que tiene que hacer es lo que toca hacer, sin darle la oportunidad a que emerja de él mismo. Simplemente se le da una serie de pautas que tiene que internalizar, que tiene que obedecer y dirigir su vida en ese cauce, y pues matamos la posibilidad de que esta persona desarrollara su propio camino, su propia conexión. Y me parece gravísimo que la educación, cuando hablamos de generar niños buenos, esté sustentada más en lo que desean las figuras de autoridad que lo acompañan y no le permitan la emergencia de su propia voluntad. Esa es una educación que aplasta la emergencia de aquello que debería ser al revés, que nosotros como adultos estemos facilitando que se conviertan en verdaderos seres humanos felices, porque están conectados a cosas que emanan de ellos mismos. Pero esa educación nos da miedo,
Pues tenemos que controlar y tenemos que coaccionar. Y ahí usamos, que me importa mucho resaltarlo para el público, la modalidad premios y castigos como medidas para controlar. Claro. Fíjate, yo me gustaría plantearme como mamá, ¿no? Porque ahorita yo te escucho y ya no tengo hijos chiquitos, pero yo te escucho y digo, no, bueno, suena padrísimo. ¿Cómo? ¿No? ¿Cómo? Porque de repente lo que estamos viendo es que sí hay una gran ola de papás y mamás que están diciendo, bueno, no voy a usar el premio y castigo, voy a usar la consecuencia, etcétera, etcétera, y voy a dejar que las cosas surjan de él, la obediencia ya no es tan importante y estamos viendo un desbordamiento terrible y un caos espantoso porque no sabemos cómo aplicar esto otro, ¿no? A ver, ahí te dejo pensando un poquito en eso. Sí, adelante. Yo iba, me parece que es buena la provocación del título del programa, porque la provocación para la gente que tiene niños buenos es, ay, pero ¿qué tiene de malo? Si ya logré que este niño fuera tan perfecto, o que ahora me van a salir con que es malo, ¿no? Claro, claro. Y la verdad es que, no sí funcionó. es que sí es cierto. Digo, ya yéndonos a las cosas binarias o de bueno o malo, pues claro que tiene de malo. Yo quería hablar un poquito de lo que dijeron en el sondeo, 2 palabras, obediencia, y la otra era responsabilidad. O sea, en general los niños buenos, y quiero hablar un poquito de los primogénitos suelen ser niños muy buenos, o los niños buenos suelen ser mucho los primogénitos, estos primeros a los que se les exige que cumplan la norma, toda la obediencia, y generalmente muy cargados de responsabilidad sobre sus otros hermanos o sobre su propia vida, ¿no? Hiper responsabilidad es una de las características de estos niños, y claro que es una carga que les impide su felicidad y su realización. ¿Por qué crees que se visualiza más esto en los primogénitos? Porque son a quienes tienden a pedírseles, o sea, esos primeros niños, es a los que se les tiende a pedir que cumplan como que todos los deseos de los padres. Cuando nacen los segundos, ahora la carga es que tienen que ser ejemplo para los que siguen, ¿no? Entonces, si lo vemos en las familias en general, estos niños buenos son mucho los primogénitos, y los segundos son los que tienden a ser más los rebeldes, ¿no? Los rebeldes. Sí, adelante. Pues es muy interesante este tema de la obediencia, porque si nos preguntamos por qué obedece un niño, es decir, ¿qué mueve a un niño a ser obediente, ¿no? El premio, pero si tú le preguntas a un niño si prefiere que te sientes con él a leer un cuento o le compres un super juguete de moda, te aseguro que prefiere que te sientes con él, ¿no? Entonces no está el premio en un objeto o en obtener algo, sino en ser amado, ¿no? Entonces lo que está detrás, es decir, lo malo que está detrás de este niño al que se le exige ser bueno, es que el niño siente que el amor de los padres depende de si se porta bien o si se porta mal. Claro. Depende de si obedece o no a los padres. Y el problema más grave todavía es que los padres a veces no son conscientes de lo que están exigiendo a sus hijos. Es decir, su deseo sobre lo que quieren de sus hijos es inconsciente. Y muchas veces, pues bueno, como en todas las historias, pues tiene que ver con nuestra propia historia, con nuestra propia infancia, ¿no? Entonces, nosotros escuchamos en el consultorio mamás que dicen, es que no sé por qué mi hijo no puede hacer la tarea solo. Si no me siento con él, no hace la tarea. ¿Verdad, mijito, que si no me siento contigo no hace la tarea? Y el niño dice, sí. ¿No? Entonces, obedece. Exacto. Es una paradoja de la obediencia, ¿no? Sí, es decir, la mamá quiere sentarse con el niño, hacer la tarea toda la tarde, y el niño escucha esa demanda de la madre que parece una contradicción para el niño, porque por un lado lo regañan, pero por otro lado complace a la madre porque sabe que la madre es feliz sentándose allí todo el día con él, ¿no? Sí, es como estas diferencias. A ver, Rosario, nada más quiero que comentaste si esto se vuelve a veces un caos, o lo que estamos viendo es que realmente los papás y las mamás, y muchos de los que nos están viendo van a estar de acuerdo, están muy confundidos. Sí, a ver, yo creo que estamos hablando, los oigo y comparto lo que escucho. Sin embargo, siento que estamos hablando de 2 grupos de edades distintas.
si pensamos en las generaciones a las que pertenecemos los que estamos aquí, me parece que lo que decías aplica perfecto. Pero si pienso en todo lo que escucho todos los días que voy a las escuelas, el montón de papás que oigo en el consultorio, hoy realmente lo que tenemos es una carencia de autoridad. Hoy el hijo grande está absolutamente consentido, porque como hemos hecho tanta conciencia de pobre del grande, que cuando llega el segundo siente unos celos horribles, y en esta conciencia del impacto al hijo grande, del hermano que sigue, hoy resulta que el hijo grande está consentidísimo, tiene absolutamente todo, y cuando llega el hermano, bueno, le tienen que traer casi regalo, hay que darle prioridad, la mamá tiene que ver cómo se divide en 80 cachos para atender al grande, porque pobrecito, y hoy el grande, en mucho de la experiencia que yo tengo, se vuelve un tirano de los hermanitos, porque es el que exige y es el que tiene que marcar la pauta, y los demás casi tienen que aguantar. Yo creo, y lo hemos hablado muchas veces aquí, que ha habido toda una confusión con respecto al proceso educativo, y creo que estamos como en un péndulo en el que no hemos encontrado el punto medio. Pasamos de papás que con la mirada nos controlaban, y que todo lo que estamos hablando me parece que aplica para nuestras generaciones. Pero hoy siento que nos hemos ido, me parece natural, pero no por eso creo que tenemos que dejar que el proceso solito se acomode. Necesitamos ir buscando un puente que nos ayude a estabilizar, porque me parece que hoy los chicos están siendo chicos que gobiernan las casas. Y entonces creo que de pronto tenemos que dejar de proyectar lo que pasó con nosotros en esta visión de los niños hoy, porque hoy ya no corresponde tanto, en mi experiencia, esta descripción de los niños a lo que sí correspondió a nosotros. Sí. Y ahí creo que tenemos que tener cuidado. Yo también creo que ahí está difícil, Sandy. Es que quería comentarles que también depende cuál es la razón por la que los niños están siendo buenos, porque ya nos están diciendo algunos hoy adultos que fueron violentados y que por eso tenían que obedecer. Ajá. Vamos a un corte, quédate con nosotros. Muchísimas gracias por todos sus comentarios. Está empezando a ponerse muy interesante esto, porque aquí ya estamos en la polémica, en la discusión que se pone de verdad muy buena. Les voy a leer lo que nos están diciendo a través de Facebook Live. Ofelia nos dice: tengo un hijo muy bueno, muy bueno. Él es un joven que se expresa, es él mismo y es rebelde. Es creativo y crítico de la vida, vive tratando de ser feliz. Por desgracia, esto es un obstáculo en la escuela y para la sociedad. Sin embargo, yo estoy segura de que este tipo de chicos son los que van a ser exitosos en un futuro. Ofelia, ojalá nos digas a qué te refieres con que es un obstáculo. Más o menos me imagino que tendrá que ver con lo que nos dice Imelda. Mi hijo es muy respetuoso y tiene un corazón muy noble, pero en la secundaria se aprovechaban de él y lo golpeaban. Lo que hice, lo metí a kickboxing, le dije que eso era... no para que fuera igual que ellos, pero sí para que se defendiera. Cambió mucho y no se volvieron a meter con él. Respecto a lo que les decía de las razones por las que los niños son buenos, hay un comentario de Sergio que nos dice: buenos días a todos, pues ser buen niño, atrás puede haber miedo o represión. La madre nos inmoviliza con un movimiento de ceja, estábamos amenazados que si nos portábamos mal, llegando a casa nos iban a pegar, y claro, entonces éramos niños bien portados, pero por miedo, y tampoco fue muy malo porque nos pusieron límites que agradezco, pero el equilibrio es lo más importante. También María de Lourdes nos dice: a mis hijas las comparan mucho por no ser tan buenas como otros parientes. Yo pondría, ¿no?, entre comillas, ser tan buenas. Dice, aunque porque van con 10 en la escuela o porque no tienen otras atribuciones. También muchas veces el ser bueno va como ligado a las calificaciones, ¿no? Entonces puede ser muy aplicado y tener 10 y tener la medalla de honor o los premios que en algunas escuelas todavía dan. Pero ¿qué pasa con tus habilidades emocionales, ¿no? Claro. Entonces también eso pues son etiquetas que no sé qué tanto funcionen después en la vida, el 10. Y sobre todo esto que comentas muy puntual, que sí es cierto, ¿qué es lo que motiva, no? O sea, ¿cuál es la motivación que hay atrás para que entonces un hombre o una mujer, un niño, una niña, un joven se comporte bien, ¿no? O de manera esperada. Adecuada. Vamos a ver justamente esto en este siguiente testimonio. ¿Qué es lo que a este chavo lo motiva a ser el niño bueno o el joven bueno? Acompaña. Mi familia está conformada por mi esposo Roberto Hernández, 3 hijas y un hijo.
Mi hija, la más grande, es licenciada en pedagogía. La que sigue es educadora. La que sigue terminó la carrera de turismo. Y mi hijo, que está estudiando en la ESCA, va en 5º semestre. Mi hijo preferido se llama Roberto Hernández, tal vez porque es el varón, tal vez porque es el más allegado conmigo. Él siempre me dice que nunca se va a enojar conmigo, siempre me está consintiendo, siempre me trata muy bien. Mis hijas no se molestan, porque como también son más grandes que él, lo quieren mucho. En algunas ocasiones sí llegan a sentir celos mis hijas por él, porque le tengo mucha preferencia. Mis hijas no me reclaman, pero sí me dicen que lo voy a hacer un monstruo y así, pero no, ya tiene la suficiente edad para saber lo que quiere, lo que desea. Yo creo que el género sí tiene mucho que ver, porque mis hijas consentían mucho a su papá. Cuando mi esposo llegaba de trabajar, le bajaban las pantuflas, le traían el periódico, se sentaban con él, hacían la tarea con él. Y en cambio ahora, como es varón, pues yo me llevo mejor con él. Muchas veces me critican porque sí se nota, porque quiero comer esto y se lo hago. Quiero ir a tal lado, ve. Quiero un pantalón, ¿de qué color lo quieres? Y todo lo que él me diga, sí se lo doy. Es muy chiquiado, le encanta que lo consienta y siempre busca que yo esté en sus planes. Yo creo que las mamás muchas veces no queremos decir la verdad, pero como yo a lo mejor soy más descarada, yo sí lo digo. Yo tengo un hijo favorito y mi hijo es el varón de la familia, el más pequeño, que ya ahorita ya es un adulto, porque tiene 21 años. Muchísimas gracias por dejarnos grabar este testimonio y creo que bueno, sí da mucho para platicar de lo que está sucediendo con esta señora, pero me gustaría que nos enfocáramos en su hijo, ¿no? Finalmente, bueno, pues ella dice que es un niño bueno y la pregunta que yo les hice al principio y que me gustaría que ustedes respondieran es, bueno, ¿qué lo está motivando, ¿no? A él a ser el hijo bueno? O sea, es una motivación interna, es porque está complaciendo a su mamá, le conviene, bueno, todos los beneficios que puede estar sacando de eso. Claro. Hay algo que yo veo aquí, que es una educación que hemos recibido transgeneracionalmente y está ahí, y toca que todos los que jugamos roles de autoridad, porque no nos vamos a pelear con la autoridad es necesaria, lo importante es revisar desde dónde la estamos ejerciendo. Pero una educación sustentada en el miedo, culpa y vergüenza, que internalizamos y que además usamos frases donde lo que me mueve no es que te quiera, lo que me mueve es que tengo miedo al efecto que produce que yo no te obedezca. Claro. O frases que usan los papás como yo a tu edad y hacía tal cosa, es decir, se nos hace sentir vergüenza. Entonces, una educación, eso es lo fuerte, cómo un hijo acaba respondiendo más a evitar el miedo, a no sentir culpa y a no sentir vergüenza. Entonces, el efecto que produce es que nosotros aprendimos de niños a que conducta es igual a identidad. No hay un papá que te pueda decir, con eso que tú haces, lo que a mí me pasa es esto. Sino te dicen, eres malo porque estás haciendo eso. O te dicen, tú me haces enojar. Entonces empezamos a recibir una educación en donde empezamos a creer que nosotros somos los responsables de los sentimientos de nuestros padres. Y que hay que hacer todo porque ellos no sientan eso, porque entonces sería nuestra culpa. Y entonces este pegote que tenemos de que conducta es igual a identidad está manejado en toda la educación. ¿Y cómo hacer para separar que yo no soy ningún niño malo?
yo hice algo que no le gustó a mamá, porque a mamá le importan ciertas cosas, sino porque además se me controla con el amor. Ya lo decías, te doy o te quito el amor dependiendo si te comportas como yo quiero. Claro. Y Oye, eso es y durísimo. fíjate, dices, ¿cómo le hacemos para que ese niño entienda eso? Yo te preguntaría, ¿cómo hacemos para que esa mamá se dé cuenta que está pasando eso? Porque Claro. ¿no? Esa mamá darse cuenta, yo lo estoy regañando porque a mí no me gustó, porque yo no traigo asumo mi cosas, porque no responsabilidad. asumo mi responsabilidad, etcétera. Pero pues yo, ¿por qué se lo aviento todo a él, no? O sea, o a ella. Y esa falta de Sí, conciencia. yo ¿no? creo, perdón, que es muy difícil separar, como en este caso el testimonio o de cualquiera, sobre todo tratándose de niños, de niñas, la relación que tienen con los padres o con los maestros, ¿no? Porque al final pues son guías que los niños siguen. Y sí hay que hacerles preguntas a los papás. A mí me parece que es muy importante. Nosotros tenemos la práctica de que cuando nos van a hacer una consulta con un niño, primero llamamos a los padres a hablar, solo los padres, para preguntarles a ellos qué les pasa a ellos con sus hijos. Porque si no hacemos eso, solo vamos a, es decir, es como si nos traen al niño al consultorio y me dice, mire, Arréglamelo. arréglamelo, Como el ¿no? coche en el taller. En este tornillito le pone acá, sino a escuchar este deseo del padre que está transmitiendo y que al mismo tiempo, como decíamos, puede ser una queja. Entonces, el efecto que tú preguntabas muy atinadamente a qué efecto tiene eso en el niño, pues que no lo hace autónomo, hace a un chico muy dependiente del deseo del otro, ¿no? Del afecto del otro. Entonces, si un día no se atreve a ponerse la camisa azul porque la mamá quiere la roja, pues entonces nunca va a aprender a descubrir qué siente él con el azul, ¿no? Y ahí es donde se va construyendo esta autonomía emocional, ¿no? Autonomía de decir, yo sigo existiendo aunque mi mamá esté enojada conmigo, Claro. ¿no? Es decir, Claro. yo sigo teniendo un reconocimiento porque además, pues eso le da chance de ampliar sus redes emocionales, no solo con los padres, ¿no? Y por lo tanto, pues ser más autónomo, ¿no? Y menos dependiente de este afecto. Claro. Ahora, Sí, sí. en este testimonio que estábamos viendo, parecería, no sé lo que tú opines, pero que la motivación definitivamente es externa, ¿no? Estoy complaciendo a esta mamá que se está desviviendo por mí. Digo, no sé si Sí. yo estoy equivocada. ¿no? Primero creo que la respuesta a qué motiva a este chico, dado que ya no era un chico tan chico, ya la puede tener él, ¿no? Y a mí me parecería que el juicio que podríamos hacer al respecto de esto dependería de qué respuesta daría este chico ante una pregunta en donde pudiera contestar genuinamente qué lo mueve. Porque también existe esta identificación natural y espontánea por caracteres, por química, entre un hijo, en este caso, un hijo y una mamá, en donde en muchas ocasiones es fácil ver que un niño empieza a crecer y tiene un estilo natural de personalidad que embona como rompecabezas perfecto con algún estilo del papá o de la mamá. Y entonces eso facilita que la interacción, la manera en la que la mamá da la orden, al niño no le cuesta trabajo accederla, se parece un poco al estilo que él hubiera usado para funcionar, y de pronto esa química va haciendo notar en el contexto de una familia, ay, mira, estos dos fluyen de una manera supernatural. Ahí lo que me parecería es que esta mamá tiene la responsabilidad, hablando de esta mamá, pero la tienen todos los papás, de ir preguntando constantemente a lo largo del proceso de crecimiento a estos hijos cómo se están sintiendo y qué va pasando. Yo sí soy muy partidaria y tengo un sesgo muy claro con respecto a que las conductas se presentan, se genera la corrección, se dice como cuál sería la pauta de manejo, se establece la consecuencia, pero que el proceso no termina ahí, que el proceso tiene que seguir aún. ¿Qué pensaste de lo que pasó? ¿Cómo te hubiera gustado que fuera distinto? Más conciencia. ¿Qué crees que me llevó a actuar de esta manera y no de esta? Para ir generando un proceso de cuestionamiento que no limita ni a solo dejar que él actúe de manera espontánea y entonces dejar respetar su individualidad e inhibe por completo mi capacidad correctiva,
ni que mi capacidad correctiva se vuelva un dogma de fe, que era lo que decíamos un poquito hace un momento. ¿No? Entonces, si a mí me preguntas, yo sería muy cautelosa en hacer un juicio determinante con respecto al testimonio que vimos, porque me parece importante saber cuántas veces esta mamá ha hablado con este hijo de ese vínculo que tienen y de lo que ese vínculo genera en la familia, y de preguntarle a este chico, ¿tú cómo vives esto que está pasando en la relación entre tu mamá y tú? ¿Y cómo te explicas la relación de tu mamá con tus hermanas y de tus hermanas con tu papá? ¿No? Porque a lo mejor todo el mundo está muy cómodo y solamente hay una radiografía clara de mi mamá se lleva muy bien con mi hermano, yo me llevo muy bien con mi papá, a mí no me hace ruido esto y pues aquí no está pasando nada. Claro. Aunque esto haga una radiografía de nuestra familia. Claro. A mí me parece muy importante no puntualizarlos a ellos, nos sirven como ejemplo, pero si quitáramos a estas dos personas y nos pudieran ustedes decir qué es lo que sucede sin puntualizar a nadie, ¿no? En general, cuando sí estamos viendo que de repente hay mucha exigencia para eso y ¿qué le pasa, no? A ver. Mira, justamente les leo un comentario para que nos ayudes con tu opinión. Dice Edith, completamente de acuerdo con lo que se menciona, pero yo agregaría la importancia de la situación. Es decir, en qué momento un niño es bueno o malo. Más que sea un niño bueno o malo, es se comportó de qué manera. Y luego dice, yo prefiero que pregunten, aunque sea que a cada quien cuestionen y que cuestionen el por qué obedecen a que obedezcan porque sí. Si no, entonces, ¿dónde quedaría su pensamiento crítico? Y otro comentario importante e interesante para analizar, dice, yo considero lo bueno de esto es hacer conscientes de sus actos a los niños. Después de ver las consecuencias de esto, puedan decidir si hacerlas o no. Creo que es libre y en el caso de mi hijo no consentido. De hecho, se le carga más la mano con respecto a deberes y es libre de salir a jugar después de cumplir con estos deberes. No veo lo malo en ser bueno. En mi hijo lo único malo es que yo creo que mis hermanos lo catalogan como raro, lo pone entre comillas, y eso me enoja porque a comparación de mis sobrinos él sabe diferenciar y es el único que no reprueba y por consiguiente cree que son celos y envidia. Pero sí, bueno, volvemos a las etiquetas, esto de raro, ¿no? Sí, fíjate, qué interesante, a ver. Sí, es que quiero comentar un poco el testimonio de lo que dicen. Lo que pasa es que en el caso del testimonio, imagina este pedazo donde la señora dice, o sea, me parece un excelente testimonio de lo que es un niño bueno que ya llegó a esa edad, es un hijo muy bueno, así está descrito. También un poco lo que están preguntando. Pero imagina que la señora describe muchas cosas sobre en qué consiste ser ese hijo bueno, y parte de eso es que le ha prometido que nunca se va a enojar con ella. O sea, es que esto sí es una cosa, los niños buenos tardan en llegar a consulta, nos van a traer a los niños que se portan mal, pero los niños buenos los vamos a conocer de adultos diciendo una serie de frustraciones porque fueron esos niños buenos. Entonces, imaginen en la descripción de él nunca se va a enojar conmigo. Imaginen a una persona que nunca se va a enojar con su mamá. Pues es una persona que nunca va a crecer, por ejemplo. Claro. Que no va a estar conectado. O sea, que no se puede expresar. O que tiene castigada el sentimiento, la emoción del enojo, ¿no? O sea, pues claro que es una cosa brutal. Y otra cosa en relación a esto, porque están saliendo muchas definiciones de lo bueno, ¿no? En relación a unos comentarios que hicieron hace rato, lo que pasa es que bueno y malo también es toda una construcción cultural sobre los buenos son los que no se defienden. Y los niños hablan en la escuela, no es que mi hijo bueno no se va a defender en la escuela. Luego entonces es mejor que sea malo para que vaya y se defienda de los otros. Digo, y la calificación también, ¿no? Sí, la calificación. Entonces, el que tiene buena calificación. Exacto, entonces, sí. Entonces, bueno, es buena calificación, pero además es un niño bueno porque es raro y no se defiende de los otros. Lo que concluiría con este pedazo para decir que sí es importante cuestionarse, se están cuestionando en el público, estos hijos buenos, qué tan bueno es que sean esos buenos, porque cuando hablas de las motivaciones, mira, aquí que se ha hablado mucho de crianza, que cómo le hago para que haga esto, estos niños buenos se conectaron con el chantaje de los padres mayormente, ¿no? Se conectaron con que vas a ser querido,
Este es lo que les Esa han es la vendido motivación. principalmente a estos niños. Claro. Entonces, claro que estos niños van a ser niños fáciles, Dóciles, sí. dóciles. De estos nadie nos va a preguntar cuál es el problema. Con eso nos quedamos y regresado te retomo. Vamos a un corte, en un momentito regresamos. Quédate con nosotros, estamos en Diálogos en Confianza. Yo digo que sí, porque tiene que estar a lo que pues digan los papás y ser bueno y todo, ¿no? Yo digo que los hijos debemos de ser, bueno, dejar como papás que los niños cumplan sus sueños. Depende del concepto de qué es lo bueno, ¿no? ¿Cómo sería ser un hijo bueno? Yo creo que eso radica mucho, porque también es como subjetivo saber qué es bueno y qué es tener un hijo malo. Y pues no sé, supongo que en algunos casos puedes tener un hijo bueno para ti, pero para otras personas no. Bueno, desde el punto de vista de entender como bueno el aplicar las normas de conducta generales aceptadas, pues no sería. Un hijo bueno no tiene por qué tener consecuencias negativas. No, porque siempre voy a estar bien con mis padres por cumplir como debe de ser. No, de hecho, el ser un hijo bueno, creo que hace que tus padres se sientan orgullosos y en ningún momento sientan alguna decepción. Creo que ellos para lo que están es para ti y pues ya que están para ti, aprovechar todo lo que te den y pues ser un buen ejemplo ya si tienes hermanos para tus hermanos y tu familia se dé cuenta que aproveches lo que tienes. Si eres bueno, no puede haber consecuencias negativas. Si eres bueno, estás cumpliendo con todos los aspectos de que la sociedad te impone. Seguimos platicando de este tema que, bueno, cómo nos pega. A mí en lo personal me pega mucho, pero bueno, nos estábamos quedando, te dejé con la palabra de No, esta solamente reflexión. terminar diciendo que los niños buenos han sido motivados mucho por el chantaje. Entonces, va a ser muy tarde cuando se den cuenta de las consecuencias. Entonces, si nos preguntamos por las motivaciones, claro que esas motivaciones no están sirviendo para los niños que no hacen caso, etcétera. Pero entraron perfecto en estos hijos y es más tarde cuando se van a ir dando cuenta de las consecuencias de lo que implica no enojarte, cumplir al 100%, no cuestionar, eso. Y aparte, sobre todo, esta parte que dijiste que entonces se niega el ejercicio del enojo o el sentimiento del enojo, eso puede hacer mucho daño, ¿no? Negar uno de estos sentimientos, Claro. porque el enojo tiene un sentido también. Claro, porque el enojo te dice que algo no está bien. Digo, otra cosa es cómo lo manifiestes, Claro, tú claro. sabrás. Sí. Pero el enojo te dice algo. Ya cuando trabajas sabes como qué te está diciendo, pero negarlo, negar que existe es volverte como anestesiado de esa emoción, ¿no? Claro. Gerardo, Sí. y ya tienes ahí unos Tengo unos aquí, amigos. antes de ir a estos amigos que quiero presentar, ¿no? Así como sean buenos sonriendo a la cámara. No, lo que quiero decir, ahorita voy a estos. Lo que quiero es, aprovechando que estamos en el tema, hablar de las necesidades. ¿No? Las necesidades humanas es algo que tenemos vivo todos, ¿no? Las menciono muy rápido, pero tienen Si que las ver... pones hacia esa cámara por Sí, acá. las menciono muy rápido. Todos los seres humanos las tenemos desde que nacemos hasta que morimos. Y si tuviéramos una educación centrada en esto, entonces a los niños, cuando educamos, se les hace ver que el límite tiene que ver con que es importante que satisfagan sus necesidades y que también los otros tratan de satisfacer sus necesidades. Entonces se educa para la conciencia de que esto es importante para ti porque es lo que valoras y se le hace saber entonces esta parte de que el límite es relacional. Si tú hiciste algo, mira cómo eso que hiciste afectó la cobertura de necesidades de tu hermanito. Y entonces los vas educando para la empatía y para la conciencia y eso sería como el motor. A mí me parece muy... ¿Nos puedes leer dos nada más Sí, para que las menciono entendamos? rápido, no voy a leerlas todas porque son muchas, pero hay algunas que tienen que ver con las necesidades de comunidad, pertenencia, otras que tienen que ver con el significado, con importar, con ser visto, valorado, escuchado. Claro, a ver, entonces pongamos un ejemplo para que le quede claro a los papás. O sea, yo puedo decirle a mi hijo, yo una vez que se las expliqué y que entonces la guía familiar va a ser en estas necesidades humanas, o sea, como no hiciste esto, no respetaste a tu hermano. Mira. Vamos a suponer que la necesidad de libertad que tienen que ver con las de autonomía.
El niño quería decidir por sí mismo ponerse la playera roja y se le dijo que se tenía que poner la azul. ¿Cómo sería permitirle que él elija desde su propio lado que eso que quiere ensayar es algo que obedece a sus necesidades? Y si el niño me dice no, me permitiría que el niño pueda disentir de la voluntad de mamá o de papá. No me quiero poner la playera que tú dices. Eso sería la posibilidad de darle a él la conexión en que diga, no te estoy obedeciendo, sino estoy obedeciendo lo que es importante para mí. Te voy a poner un ejemplo que los papás nos dicen mucho y nos han escrito aquí muchas veces. Por ejemplo, pues me quiero ir en pijama a la escuela. Ok, aquí lo que sería importante es decirle desde tu propio lado qué te sucede a ti cuando ves que él quiere hacer eso. Yo creo que si tú te vas en pijama a la escuela puede haber estos efectos y te los quiero hacer conscientes. Por ejemplo, o sea, porque tienen reglas en la escuela, o sea, no te dejan entrar en pijama, ¿no? O sea, ¿cómo le haces entender con estas necesidades? Tengo miedo de que si tú vas a la escuela en pijama exista una repercusión con tu escuela y quiero que seas consciente de eso y te pongo el límite de que lo hagas porque creo que te puede afectar. No me importa, no me importa. Quiero irme en pijama. Yo me quiero ir en pijama, no Ahora, me importa. Ahí sí, entonces te lo voy a poner desde el lugar de te vas a ir sin pijama, pero te quiero explicar el por qué lo estoy haciendo. El problema no está en que yo te diga que lo hagas, el problema está que no te explico por qué te estoy haciendo obedecer. Y la obediencia tiene que ver también con el cuidado, no nada más porque soy la autoridad. El problema está que hacemos obedecer por una cuestión jerárquica, no por una cuestión de lo que estamos cuidando son las necesidades de todos. Y eso es un poco lo que yo veo. A veces se cree que este tipo de educación es una educación sin límites. No, el límite existe y te pongo un límite porque si haces eso vas a causarte un daño a ti o le vas a causar un daño a los demás. Desde esta conciencia entonces el niño, niña empieza a entender que los límites tienen que ver con el grado de afectación que tiene hacia sí mismo y hacia el otro. Y hacia el entorno. Se me ocurre también pensar que, te puedes ir en pijama el domingo a casa de tus abuelitos. O sea, como que hay ocasiones en donde pero antes... enseñarle también a distinguir. Pero antes de ir a no te vayas en pijama, hay que ver que la necesidad de ir en pijama obedece a algo. Claro. Y escucho que tienes necesidad de tomar decisiones autónomas y te ofrezco otras estrategias para que lo hagas. Claro. Pero primero me conecto a la necesidad que está viva y entonces se lo hago saber. Ahora, esta educación sustentada, aquí está la lista de los sentimientos aflictivos. Tenemos esta cosa de que, ¿sabes qué? Mi hijo está teniendo sentimientos aflictivos, corrígemelo y cuando ya no la sienta va a ser feliz. ¿Qué quiere decir sentimientos aflictivos? Pues, por ejemplo, aquí podemos ver la rabia, tristeza, sorpresa, sorpresa, dolor, disgusto, miedo, confusión. Todo esto se nos ha enseñado que no deberíamos conectarlo porque somos inadecuados y lo sentimos. Voy a poner el ejemplo del enojo. Se te dice no te enojes, niño malo si te enojas. ¿Cómo sería ver que en el enojo existe una sabiduría impresionante y que si se nos enseñara a conectar estos sentimientos aflictivos nos conducirían directito a nuestras necesidades? Por lo tanto, bienvenidos los sentimientos aflictivos como una puerta de acceso a lo que más valoro y me importa. Pero si la sociedad reprime y ahoga y dice esto no lo debemos sentir, pues obviamente no tenemos una puerta de acceso a esas cosas que son importantísimas. ¿Podrías decir que tener contacto con los sentimientos, cualquiera que sea, es más bien como un termómetro que nos ayuda a saber por dónde caminar, una guía en el camino, una luz? No, para mí el trabajo no está en trabajar con los sentimientos. Estos son los sentimientos aflictivos y estos son los placenteros. Ambos son indicadores de si estoy conectado a mis necesidades o no. No hay nada que trabajar acá. Ahora, lo que nada más quiero resaltar es, estos se ven como esta cosa de la hegemonía del positivismo, la felizología. Todo el mundo tiene que estar aquí y si eres aquí, entonces eres niño bueno y si manifiestas esto, entonces vas a ser reprobado. Y justo lo que yo estoy diciendo, aquí no hay nada de bueno o malo en uno o en el otro lado, solamente son indicadores preciosísimos para conectar a la persona. Y para el autoconocimiento. Los vamos a poner en redes sociales, quiero decirle al público, porque a lo mejor no alcanzan, muy probablemente no alcanzan a verlos. Entonces ya los pueden bajar de las sé que lo estoy explicando muy rápido, solo quiero como sembrar la semillita. Sí, sembrar la semillita y es importante, pues bueno, sí ponerlo ahí como una herramienta que ojalá tengan tiempo. Yo quisiera hacer una pregunta. El tiempo es lo que a mí me mata. En función de esto. ¿Cómo se entiende desde ahí, o más bien no existe visto desde ahí, el capricho de un niño ante una situación en particular? O sea, si todo el tiempo la emoción, que comparto el 80% del planteamiento, pero me parece de pronto peligroso, pero te voy a decir por qué no. Por esa confusión de la que yo sigo insistiendo, en la que hoy están instalados muchísimos papás.
yo sí creo que hay niños que por el tipo de educación que han venido recibiendo se han vuelto berrinchudos y caprichosos y en donde la emoción de verdad no está dándole al niño ninguna información de fondo. Está más bien dándonos una información de fondo a los adultos de me estoy permitiendo demasiado. Sí, Ahora, llevo fíjate, mucho tiempo con haciendo esto algo que mal. dices, Atribuyéndole al niño casi una sabiduría innata que la verdad no tiene. Sí, ese es el punto, perdón, Gerald, yo también quiero sumarlo, porque es el punto que a mí también me preocupa mucho y en la práctica, yo quiero que los papás lo sepan en la práctica, porque pienso en dos ejemplos, ¿no? Uno, en la mañana cuando tienes tiempo de correr, o sea, yo no tengo tiempo de sacar mira, estos son los sentimientos. No, o sea, esto no va a ser así, eso es no llegamos, pero eso es lo que estamos, eso es la realidad. Desayuna, peínate, corre, la escuela, el tráfico, ya no llegamos, ya no cerraron. A mí ya me quitaron el día hoy, ya no te puedo llevar a trabajar y ya perdimos todos. Entonces ahí, ¿no? ¿Cómo? Y después Pues las mamás que llegan, no, porque perdieron el trabajo y es con lo que tienen que comer. Claro. No, es que de veras hay que bajarlo a la realidad, porque yo no puedo como mamá darme el lujo de irme al parque cuando es mi trabajo con el que te estoy dando de comer. O sea, es mi trabajo de dinero. Entonces, o sea, y esa es la realidad en México, ¿no? No estamos hablando de una mamá que se puede ir al parque una mañana porque llegaron tarde. O de repente mamás que llegan y preguntan, o que te dicen, lo cambié de escuela pues porque él me lo pidió. Aquí hay nada más para Iba ponerlo en en la primero mesa. de primaria. Hay dos usos de la fuerza. El uso de la fuerza punitivo y el uso de la fuerza protectivo. ¿Sí? El uso de la fuerza protectiva, estoy protegiendo mis necesidades porque yo también importo, no solamente importan tus necesidades. Claro. Porque por eso es muy importante que escuchar a los papás antes que a los niños, porque decir, este es un niño caprichoso, este es un niño, ¿no? Es como estigmatizar al niño y al final el niño, como dice Lacan, los seres humanos somos seres dependientes del otro. Es decir, un niño de 1 año que se mira al espejo no puede reconocerse y decir, ese que está ahí soy yo. El niño, los humanos necesitamos un tercero que nos diga, mira, Juanito, mira, mijito, ese que está ahí eres tú. Entonces, por eso importan mucho los deseos de los padres. Entonces, hay padres que quieren que los hijos sean arquitectos como ellos porque ellos tienen un despacho de arquitectos. Y eso hay que escucharlo desde el chico que a lo mejor dice, bueno, yo le cumplí el capricho a mi papá de ser arquitecto, ahora voy a ser músico. Entonces, él cubrió una necesidad afectiva, pero hay que reconocer que los padres tienen un deseo y poder en esta construcción de los límites. Justo el límite es el deseo mío como mamá y el deseo del hijo como menor, Y ¿no? yo me pongo un límite como el que te estoy Claro, dando. oye, y a ver, en esta reflexión del deseo, también cómo manejar el deseo profundo que ahora tienen los papás de ser perfectos. Porque entonces, como todo esto que estamos discutiendo aquí y que nosotros, pues por estar en diálogos y por nuestro expertise más o menos sabemos, hay confusión. Y entonces allá afuera se vuelven locos, ¿no? Es que ellos también quieren ser buenos. Que ellos también quieren ser, Claro, queremos exactamente. ser buenos padres. Se sienta en tu consultorio una mamá que lo primero que te está diciendo con todas sus frases es, mira qué buena soy y mira el berrinchudo que tengo y no sé qué pasó, no sé cómo guiarlo, no sé qué decirle, pero mira todo lo bueno que O le he di hecho. chance de meterse a bañar 15 minutos después de la hora y de todas maneras no accedió a bañarse porque yo fui buena Ya onda. se lo pedí 6 veces y no O me yo hizo soy caso. culpable porque no soy una buena mamá, porque no estoy el tiempo suficiente con ellos, o no les compré, o no les di, o no les hice. Entonces, ¿de dónde viene el yo quiero ser una mamá buena? Bueno, viene de que mi mamá, para mí, no fue una buena mamá. Es decir, yo tuve carencias, como todos los humanos. Entonces, yo con mis hijos, yo no voy a cometer los mismos errores que mi mamá. En efecto, no voy a cometer los mismos, voy a cometer otros. Sí. ¿no? Oigan, y hablando justo de esto, tenemos un testimonio que quiero que me acompañen a ver, donde, bueno, este papá fue aplastante en su voluntad para que su hijo fuera lo que él quería y él pensando que estaba haciendo lo mejor y pues bueno, el hijo hasta puso tierra de por medio, ¿no? No, Ustedes verán. Sin duda acompáñenme. pensamos que estamos haciendo lo mejor. Sin duda, caray.
Tengo 61 años, tengo 3 hijos, soy casado. La verdad yo creo que me considero un papá tóxico porque toda la vida he estado marcándoles a mis hijos la forma de cómo se deben de comportar, de ser estudiosos, y a cada rato intervengo con ellos que así no son las cosas, que las hagan bien. Todo me parece mal porque yo quiero que las hagan a mi manera y ellos tienen distintas formas de hacerlo. Uno de mis hijos no quiso estudiar y se fue de la casa. Mi esposa me culpa que por ejercer tanta presión se fue de la casa y toda la vida me lo está recordando. En cualquier situación o problema que tenemos, lo primero que me sacan a relucir es mi forma de ser, como muy exigente. Pienso que esto lo heredé de mi padre porque era una persona de provincia y él estaba acostumbrado que todo lo que él decía se tenía que hacer a su manera. Entonces por eso se me quedó esa costumbre a mí. Cuando mi padre nos decía que hiciéramos algo y no lo hacíamos en la forma que él decía, nos golpeaba. Pues yo no golpeo a mis hijos, pero les exijo demasiado. 2 de mis hijos terminaron su carrera, son exitosos, y lo que yo me pongo a pensar, ¿por qué no me felicitan el haber actuado de esa manera, de tanto exigirles, y ahora son unas gentes de bien? Pues yo creo que realmente mi hijo que se fue, pues no tenía el carácter para soportar esto, o era malo, según. Yo llego a un grupo de ayuda y lo que ellos me dicen que soy un padre tóxico, una persona nociva por la forma de comportarme, porque bueno, yo quiero que todo salga como yo digo, a la hora que yo digo, quiero que todo salga bien. Yo he tratado de buscar a mi hijo para decirle que soy una persona que ya ha cambiado, pero él me dice que ya no me quiere ver por todo el daño que le hice, que él está mejor sin mí. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso. Sandy, adelante. Sí, mira, del Twitter tenemos muchos comentarios interesantes. Marta Elba dice, siempre fui niña buena, lo pone entre comillas, y la primera vez que contradije a mi madre en una decisión por ahí de los 25 años, casi me llevan a rastras a un exorcismo. Y otros dirían, casi me ahorca, ¿no? Dice acá en otro Twitter, qué miedo me dan las respuestas del sondeo, cargas pesadísimas en la vida desde la infancia, cuando preguntábamos qué se espera de los niños buenos. También nos dicen, el problema de criar niños con miedo es que posiblemente después serán adolescentes inseguros, adultos retraídos, insatisfechos y arrepentidos de no hacer lo que realmente desean porque no es lo que se esperaba de ellos. También nos dicen, oye Beto, así se pone en Twitter, los medios de comunicación y las redes sociales promueven una imagen ideal de los hijos. Y ahí yo diría también de los padres, ¿no? Claro. Este anuncio de la mamá perfecta, el papá perfecto. Sí. Esto genera frustración y descontento tanto en los padres como en los hijos al no alcanzar esos estándares de perfección. También nos dicen, lo malo de los niños buenos es su inocencia. Y bueno, a veces en la vida pues sí se van dando frentazos, ¿no? Con este tema de la inocencia. Muchas gracias a todos los que nos han dejado comentarios también en Facebook Live, los estamos atendiendo y los estamos leyendo todos. Bueno, nos vamos a ir a un corte, pero regresando vamos a comentar justo el testimonio, porque bueno, también este papá no conocía otra forma, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa con eso? ¿Cómo podemos cambiar? Quédate con nosotros. Continuamos, está muy interesante el tema del día de hoy y lo invito a que mañana no se pierda el programa. El tema también muy importante y muy de esta época de cuando empieza el año es agradecer, el poder del agradecimiento. Seguramente a fin de año pudieron o tuvieron la oportunidad de dar gracias por todo lo recibido, tal vez de reflexionar en lo que no les gustó, y también muchos de los propósitos van enfocados en este sentido, en agradecer lo que tenemos, en enfocarnos en lo que sí tenemos, en cambiar lo que nos gustaría cambiar. Y para comprender un poquito más de lo que vamos a hablar mañana, les dejo esta frase de Peterson y Seligman, que es: la gratitud o la capacidad de ser agradecidos nos permite reconocer los aspectos pasados y presentes positivos, buenos, aquello que nos ha beneficiado de algún modo y que por lo tanto ha otorgado un significado agradable a nuestra existencia. Queremos conocer de qué están ustedes agradecidos el próximo miércoles, o sea, mañana ya, no se lo pierdan, y vamos a regresar nosotros al tema del día de hoy. Vamos a ver lo siguiente. Y una educación que nos hace juiciosos. Cuando yo estoy interactuando contigo, más bien estoy viendo qué es lo que haces bien y qué es lo que haces mal, en vez de estar conectado a lo que te es importante. Y la obediencia, que Eric Fromm en su libro sobre la desobediencia habla de la obediencia heterónoma, es obedecer a algo diferente a uno.
Y me parece gravísimo que la educación, cuando hablamos de generar niños buenos, esté sustentada más en lo que desean las figuras de autoridad que lo acompañan. Es una educación que aplasta la emergencia de aquello que debería ser al revés. Los primogénitos suelen ser niños muy buenos, o los niños buenos suelen ser mucho los primogénitos. Estos primeros a los que se les exige que cumplan la norma, toda la obediencia, y generalmente muy cargados de responsabilidad. Cuando nacen los segundos, ahora la carga es que tienen que ser ejemplo para los que siguen, ¿no? Entonces no está el premio en un objeto o en obtener algo, sino en ser amado. Y el problema más grave todavía es que los padres a veces no son conscientes de lo que están exigiendo a sus hijos. Hoy los chicos están siendo chicos que gobiernan las casas. Entonces, que el efecto que produce es que nosotros aprendimos de niños a que conducta es igual a identidad. Si no te dicen, eres malo porque estás haciendo eso, o te dicen, tú me haces enojar. Entonces empezamos a recibir una educación en donde empezamos a creer que nosotros somos los responsables de los sentimientos de nuestros padres. Ya lo decías, te doy o te quito el amor dependiendo si te comportas como yo quiero. Claro. ¿Qué efecto tiene eso en el niño? Pues que no lo hace autónomo. Bueno, ya estamos acá de regreso y seguimos hablando de este tema que es muy, muy interesante, por supuesto. Y a mí me gustaría también que viéramos un poquito, bueno, ¿qué pasa cuando mi hijo es malo, no? O sea, ¿qué pasa cuando se supone que mi hijo es malo? También vamos a ver por qué el señalarlos, ¿no? También como malos, aunque estamos hablando, también la carga de malo es durísima. Sandy, ¿tienes unos temas? Me quedé hace ratito leyendo los comentarios y ya para dejar y que opinen de todo lo que les he leído, dice Anita Castillo, mi mamá decidió mi vida, ella quería que fuera como mi hermana, yo era diferente, muy traviesa, pero soy inteligente. Me dijo mi papá, ¿por qué no eres como tu hermana? Yo quería ser maestra y mi mamá dijo, tú no sirves para la escuela solo por ser traviesa. Me metieron a estudiar secretariado, nunca me gustó, yo añoraba ser maestra y ahora soy empleada doméstica y me causa mucha tristeza no poder ser lo que yo ansiaba ser. Y Consuelo Rivera dice, mis hijos no son buenos ni son malos, mis hijos son seres felices, responsables, ellos eligen sus decisiones, asumen las consecuencias y son muy respetuosos de ellos mismos y hacia los demás y tienen su propia opinión. Muchísimas gracias, Consuelo, muy importante lo que nos dices. Fíjate que es muy curioso, yo estaba pensando ahorita, se me vienen como muchos pacientes que he visto en el consultorio, que depende de la etapa de edad de sus hijos, consideran como bueno algo que luego, si no lo consideran malo, por lo menos lo consideran inquietante. Por ejemplo, yo les digo mucho a los papás de niños menores de 10 años consideran bueno al hijo dócil, al hijo al que le dijiste una sola vez tiende tu cama, la tendió, métete a bañar, se metió a bañar, estuvo listo para la escuela, llevó las cosas a tiempo y no hubo mayor conflicto. Pero luego resulta que ese niño bueno, cuando llega a la adolescencia y es igualmente conciliador con todos los amigos, les empieza a preocupar, va a empezar a consumir drogas como los demás. No, es que se tendría que empezar a defender. Entonces, hay características que cuando están en las primeras etapas de vida les parecen muy adecuadas y convenientes. Pero cuando esa misma característica continúa en la adolescencia, entonces resulta que ya es preocupante, porque está siendo alguien que quiere quedar bien con los demás, complace a los demás. Y entonces les digo, mira qué curioso, cómo cambia que el que te pareció el lindo de niño, ahorita te inquieta. Y el que era rebelde, te generaba mucho trabajo, estaba de grande, dices, hace las cosas, lucha por lo que quiere, y entonces resulta que te tranquiliza, ¿no? No se convierta necesariamente en un patrón que lo que considerabas buenas características van a ser buenas características también en la adolescencia. Claro. Va a depender de cuando ya ves el impacto de ese comportamiento y dices, ay no, creo que ya me preocupó. Y una educación sustentada en la inmediatez, en lo que haces ahorita, no me percato del rebote que va a tener en el largo plazo. Después. Claro. Y esa es un poco la educación sustentada en el qué va a suceder allá y entonces, y si te permití la emergencia de tu propia voluntad y tus propias decisiones. Claro, y un poco con estas ideas de las cosas que tenemos, que repetimos porque las aprendimos, porque las tenemos metidas como una vocecita, creo que es ahí donde nos puedes explicar
idea del chacal y la jirafa, por favor. Sí, gracias por el espacio, porque sí me es muy relevante. Decirle al público que esto es del modelo de comunicación no violenta, esto no lo generé yo, es una propuesta que hizo Marshall Rosenberg, el creador de este modelo, lo pueden encontrar mucho en Internet. Son metáforas. No significa que sea una cosa aspiracional, que tengas que dejar de ser chacal para convertirte en jirafa, porque regresaríamos al mismo lugar. Solamente son metáforas que indican que hay una educación chacal. Es una metáfora, ya la palabra chacal ya tiene toda una connotación, y esta es una educación sustentada en una visión más moralista, más bueno, malo, correcto, incorrecto, en la autoridad, en la jerarquía, en la coacción. Esta educación chacal tiene más que ver con generar culpa, miedo y vergüenza, con una estructura mucho más de dominación, y desde este lugar se promueve la competencia, ser el mejor y toda esta serie de atropellos que pues andamos haciendo por la vida. Y la otra metáfora es la educación jirafa, ¿no? La jirafa, la metáfora es que con esta altura tiene la posibilidad de tener otras perspectivas, y es el animal que tiene el corazón más grande. Al que una ocasión un alumno me dijo, no, prof, no es la jirafa, es la ballena, bueno, de los terrestres. Y con esta metáfora lo que se busca es que sea una educación sustentada mucho más en que el centro de la atención de la educación sean las necesidades. Y para eso la concientización de que las personas que están siendo educadas sean empáticas y compasivas, viendo cuáles son sus necesidades y cuáles son las necesidades de los demás. Desde este modelo de la educación chacal hay una desconexión de cuáles son mis necesidades, porque se me enseña a obedecer, algo que no soy yo, y además si lo obedezco voy a recibir premio o castigo. Nada más veas el modelo de Reyes Magos para efectos de coacción tan sutiles que están en nuestra sociedad. Si te portas bien, entonces hay alguna entidad por allá que te va a beneficiar por ello. Imagínate tú que entonces hasta hay algo por allá a lo que tengo que responder para ser niño bueno. Entonces solamente lo pongo como un ejercicio de qué tipo de educación vamos a proveer, una sustentada en la jerarquía, el dominio. Este pone los límites por jerarquía, esta pone los límites cuidando la relación y cuidando las necesidades. Esta busca una educación sustentada en la conciencia. Esta busca una educación sustentada en la obediencia. Ahora, basándonos en esto que estás diciendo y un poco lo que habíamos visto del testimonio anterior, bueno, este papá que parece que crea hijos que no sabemos si son buenos o malos, pero el punto es que se van de su lado, y él dice, bueno, a mí así me educaron, es que parece que generación tras generación se va repitiendo el modelo, ¿no? Esta educación que recibimos nos hace que internalicemos, este es el mini chacalín, y esta lo internalizamos y después nos habita. Y esto ya lo traes en ti. Cuando decimos estoy obedeciendo a mi propia voz, la pregunta es, ¿de verdad es tu voz o es la voz tragada? Esta voz nos la tragamos todos y la vamos a ir replicando transgeneracionalmente una y otra vez, porque no nos damos a la tarea, al ejercicio de hacer conciencia que tenemos esta voz allá adentro, y que además también existe la jirafa interior, algo entumida, pero la podemos recuperar. Y entonces esta conciencia de mira lo que traigo adentro, en el entendido de que si no lo reviso lo voy a replicar una y otra vez. Y mucha empatía a la educación que nos dieron y a nuestros viejos, por ponerlo en algún sentido, porque no es culpa de nadie. No es un señalamiento de qué mal están por hacerlo, sino es una cuestión que internalizamos todos, es una cuestión estructural. Ahí es donde entra el aspecto social de esto, y para revertirlo hay todo un trabajo de conciencia de esas ideologías tragadas. Entonces, mucha empatía, que cuando una mamá se tira el niño en el súper a hacer berrinche, y la mamá le mete 3 nalgadas, no se acerca a uno a decirle, oiga, no le pegue, sino decirle a la mamá, qué difícil debe ser para usted resolver esta situación cuando el niño está haciendo un berrinche, ¿verdad? Y esa empatía que le podemos dar a los adultos que están ahí, es como que se empiecen a hacer la conciencia de que existen otras maneras de hacerlo. Claro, pero, ahora, no se me hace tan fácil hacer el ejercicio, o sea, ya me gustaría que nos ayudaran como un papá que está con una educación, como tú la planteas ahorita desde esta postura del chacal, ¿cómo le hago para darme cuenta si sí me ha funcionado y soy bueno? Y he trabajado y crecí bien y tengo buenos papás. De los 3 hijos, 2, a pesar de la forma que me critican que soy, hicieron carrera, salieron adelante y nadie me felicita por eso. Me critican por el hijo que se fue de la casa
¿no? A consecuencia de mi manera de funcionar. Entonces, somos bien crueles de pronto. Pero es que también atribuir a que el hijo se fue porque yo soy malo, a lo mejor el hijo quería irse a China. Era su necesidad de autonomía. Y además quería conocer China. Es decir, ¿por qué de pronto cuando los hijos hacen cosas que a los papás no les gustan, lo miran como un ataque personal, ¿no? ¿Por qué? Porque no está cumpliendo mi deseo, es decir, no me está obedeciendo, no está respondiendo a la expectativa. Desde que yo tuve este hijo, yo pensé que él iba a ser una compañía para toda mi vida, como dice esta mamá de este niño o de este otro joven. Entonces resulta que cuando no se cumple esa expectativa, por eso hay que explorar los deseos de los padres y los discursos que los padres tienen acerca de los hijos, aun cuando el discurso de los padres sea una queja. Ahora, Porque ¿a qué es? Es decir, una mamá me dice, oiga, ¿usted cree que comer en la cama es bueno o es malo? Yo le digo, mire, no es bueno ni es malo. El asunto es que haya una regla clara para el niño y que no sea la ley caprichosa y que no sea, hoy estoy de buenas, hay permiso de comer en la cama. Hoy estoy de malas, te voy a castigar porque comiste en la cama. Entonces el niño no tiene un parámetro sobre el cual referirse. Entonces también desde nuestro lugar como terapeutas no estamos en el lugar del saber y en el decir esto está bien y esto está mal. También hay acuerdos y lógicas y deseos de cada familia y arreglos de está bien divorciarse o no, o quedarse por los hijos. Esa es un arreglo y una decisión que tiene que tomar cada nivel familia. personal, pero hay que hacer la reflexión. Sí, yo lo que iba a comentar es que en el caso de este señor, el señor lo que dice es, la esposa y los otros hijos le dicen a él que el hijo que se fue por culpa de él. Claro. O sea, no es él Ellos el que lo piensa culpan. que se fue. Es el contexto el que te retroalimenta, se fue porque tú eres ¿no? Entonces, claro, el parecería- asunto es que él se lo crea. pero ahí lo dice el señor, el hijo no me quiere hablar, perdón, pero esa sí es una decisión. claro. Esa sí es una decisión de él y tendrá sus Totalmente. razones. Claro. Sí. O sea, Oigan, otro aspecto que nos están señalando aquí, me parece muy interesante el comentario de Carlos Arturo, dice, es muy bueno el programa, pero me parece que no se está contemplando que los padres cambian junto con los niños, porque Claro. también en estas etapas, ¿no? Hablabas de un proceso de divorcio, no es lo mismo cuando eres joven con niños pequeñitos, ¿no? Analizar eso y dice, hay habilidades y actitudes que el niño necesita desarrollar en los primeros años y que luego serán estructura para nuevas actitudes de adolescentes y adultos. Y bueno, pregunta, Oye, sería en el bueno mejor que de los hablaran. casos, vas creciendo con ellos. Exactamente, o En si el no, mejor de los casos. si no creciendo, Cris, cambiando. O Sí. sea, sí son etapas distintas. Claro que Y sí pregunta, son. ¿deberían solo observar las decisiones de sus hijos, los padres? ¿Deberían ser directivos? ¿Cómo pueden adquirir nuevas formas de ser padres? Y retomando también, si quieren, el testimonio del que se estaba hablando, el papá se mete en un proceso de autoayuda, en un grupo por este intento de cambiar. Tal vez ya sus hijos ahora son adultos, pero ¿cómo pueden ir Incluso cambiando dice, los papás? a mí me ahí? pegaban. Yo ya no Yo pegué. ya no pego. Y de todas maneras me están criticando, ¿no? O sea, Sí. hay un poco como un fenómeno. Ahora, creo que eso nos mete en un dilema bien interesante con lo que tú estabas comentando. A este papá, este hijo no le quiere hablar. Y entonces, creo que entramos en un tema bien enredado. Cuando un hijo se enoja con unos padres o con un padre, como en este caso, en automático, este hijo tendría razón y el que no le hable este hijo a este papá, sería una muestra clarísima de que este papá con este hijo se equivocó. Porque No, hay no formas en siempre, las que claro. elaboramos y entonces, ¿cómo acabas sabiendo? Que creo que es un poco donde están tus cuestionamientos. ¿Cómo acabas pudiendo tener la mayor apertura de conciencia para poderte estar cuestionando, pero también no vivirte cuestionando porque entonces acabas titubeando y acabas metiendo las patas peor de lo que estaba? ¿Cómo sí saber que estás en un lugar sensato y cómodo de equilibrio que te permita recibir el cuestionamiento, pero no comprarte el cuestionamiento? No asumirle que tú es eres el todo un responsable. dilema. Y Ahí- no caer en el chantaje, ¿no? En estas vacaciones leí una frase que me encantó que decía eso: ¿cuándo vas a dejar de culpar a tu mamá, a tu papá, a la escuela, a tu mala suerte y hacerte responsable de tu vida?
Porque ¿no? se nos enseñó a que somos responsables de lo que sienten los demás y entonces estás culpando porque tú los sientes responsables de lo que te pasa a ti. Sí. Y desde este lugar, desde lo que estás hablando, sería como la parte de si no me quiere hablar más que ver si tiene razón o no tiene razón, sería preguntarme este enojo que siente conmigo, ¿a qué necesidades obedece? Y más que ponerme el foco en si tiene razón él o si estoy bien o mal, nos quitamos de la cosa personal y atendemos que eso que expresa... Por ejemplo, ya sé que es muy difícil decirlo del testimonio en particular, pero para que nos quede más claro. O sea, la razón por la cual no le habla a este papá podría ser porque necesita buscar su autonomía. Y desde el lugar en donde él tiene que seguir la pauta que le ponía papá, pues hoy lo manifiesta desde el enojo. O sea, el papá podría hacer esa distancia y decir, bueno, él necesita autonomía, no es... Y no hace es la por mí. distancia de esto, no es un asunto de que yo lo hice bien o lo hice mal, o él lo hizo bien o lo hizo mal. Esto que estoy viendo obedece a algo que a él le importa. ¿Qué será? Claro, y esa es aunque una educación. sabes que vamos a un corte, pero yo sí quiero también poner sobre la mesa que a veces que sí hacemos las cosas mal, Gerardo. Ahora, pero es que Sí. queremos ir mal. Mal no lo quiero poner como juicio. Hacemos cosas que afectan al otro. Claro. Me Sí, o nos parece equivocamos. Sí lo importante hacemos. distinguir, porque mal y bien regresamos a la cosa Bueno, moralista. regresando lo retomamos, Sí, pero sí. hay veces que sí me equivoco, ¿no? Sí, sí. Vamos a un corte, en un momentito regresamos. El amor, y sobre todo filial, entre padres e hijos, debe de ser sin reservas. Precisamente el desvío de un camino correcto para ellos, porque cuando un papá condiciona el amor, les está enseñando algo que no debe de ser. El amor no se debe de condicionar, el amor es incondicional y el amor lo debe uno de expresar en cada momento a ellos. Tiene condiciones muy, muy severas, sobre todo porque el amor es incondicional. Debe ser incondicional y si nosotros en un momento dado condicionamos a mis hijos, si no te portas bien, no te quiero, no te amo. No, eso no debe ser así. Una buena educación debe ser incondicionalmente, con mucha paciencia, con mucho amor, con mucha entrega, porque ser padres de familia implica fundamentalmente una entrega. Pues ellos van a seguir ese círculo condicionando a sus hijos a la vez y no es correcto porque caemos en el juego de si tú me das yo te doy y si no, no hay ninguna retroalimentación por sí misma. Muchísimas gracias por responder a nuestras preguntas y bueno, nos da pie para algunos cuestionamientos y a mí me gustaría, brincaron aquí, ¿no? Ustedes cuando se oía lo de incondicional, ¿no? O sea, se condiciona el amor, pero entonces el amor tiene que ser incondicional o el amor tiene que ser condicionado. Miriam. Pues el amor no puede ser incondicional con nadie, ni con los hijos, ni con el marido, ni con los amigos. Es decir, tenemos condiciones porque la condición implica el límite entre yo y el otro, ¿no? Y eso aplica para todas las relaciones, justo para generar una autonomía, un autoconocimiento, un autocuidado. Tiene que haber condiciones que son las reglas que norman la vida familiar, la vida escolar, y que no se puede pensar que si un hijo no te quiere, te tiene que querer automáticamente porque eres su mamá y tú lo tienes que querer así, porque hay cosas que no te gustan de los hijos y también tú como papá te alejas porque hay cosas que el hijo te dice que no te gustan y tienes derecho a que no te gusten. Igual los hijos se alejan porque no les gusta cosas que les dicen o que tú haces y el que sean tus hijos no son tu propiedad. Yo me acuerdo que cuando tenía a mi hijo 5 años, se lo presenté a una amiga y le dije, mira, te presento a mi bebé. Y mi hijo dijo, ni soy tu bebé, ni soy tuyo. Y entonces dije, ay, es cierto. Es decir, me estaba diciendo que yo estaba diciendo que él era mi propiedad. Y entonces parece que los padres parimos o tuvimos a los hijos y ya somos perfectos y los hijos están obligados a amarnos. No están obligados a amarnos porque el amor no es una obligación ni del lado de los hijos ni del lado de los padres. Sí, algo que es bien importante es un poco esto que dice Walter Rizzo también, que me encanta, que dice, bueno, que en el amor no existen los derechos humanos, porque si es incondicional, entonces tú me puedes maltratar, puedes serme infiel, me puedes gritar, golpear, y como es incondicional te voy a seguir amando. ¿Y dónde están los derechos Y nadie humanos? ama al otro esperando que le pongan una bofetada, eso Digo, no es cierto. si no, de acuerdo en que no es incondicional, nada más mencionando otro aspecto, y como lo decía el señor, lo que no se vale es
usar al amor y condicionar al amor para la crianza, en el sentido de, pero si lo haces te quiero, pero si no lo haces no te quiero. A veces se dice explícitamente, y es brutal, pero, aquí vuelvo al tema de los hijos buenos, a todos esos hijos buenos se compraron absolutamente que su amor estaba totalmente, el ser queridos estaba ligado a que fueran esos hijos buenos, ¿no? Y retomo uno de los comentarios del público de la mujer que de grande nunca hizo nada que quería o algo así. Sí, pero que quería ser maestra y no lo fue. Pero bueno, yo pienso, igual en muchos casos que conozco, pero pienso en uno de una mujer, no sé, de 20 muchos años, que justamente en conversaciones terapéuticas sobre qué quiere, realmente no sabía qué quería casi de nada. Porque hasta ese momento le habían, no es que le habían decidido todo, en este interjuego inconsciente de chantaje, de amor condicionado, era justamente que habían decidido todo por ella y ella no había tenido oportunidad de negarse a nada. Ni de cuestionarse. De cuestionarse. Entonces, justamente, de acuerdo en que no hay amor incondicional, pero no se vale jugar a la condición del amor. Y con esto quiero decir que el amor no es el celular. Vas a decir que el celular es el objeto de premio castigo hoy en día. Si te portas bien, te doy el celular. Si te portas mal, te lo quito. Si eso hacemos con el amor, te lo doy o te lo quito, dependiendo de tu conducta, entonces estamos haciendo un uso bien perverso, Claro. ¿no? Y una distorsión grande de lo que es el amor. Creo que es importante no llegar a esos extremos, ¿no? O sea, no llegar a la condición del amor, pero tampoco no permitir absolutamente todo porque te quiero, ¿no? Sí. Porque también existen padres que queman, maltratan, venden a sus hijos, o sea, también existen esos padres, entonces tampoco los padres son idealizados ni los hijos son, también hay hijos que matan a los padres, o sea, esta es la condición humana, ¿no? Habemos de todo, ¿no? Y bueno, tratamos de estar lo mejor posible con nosotros, pero no el hecho de ser tu hijo tiene que amarte, ni ser padre tienes que amarlo, y bueno, pues buscar las condiciones mejores para todos, pero sobre todo que este límite con los hijos permita un mínimo de elección, porque también me parece muy importante esto que tú dices a partir del ejemplo de una chica que quería ser maestra y nunca pudo hacer su proyecto. Bueno, también los hijos están eligiendo, también un niño de 5 años está eligiendo qué posición tomar respecto al mandato de los padres. Y eso tiene una consecuencia, ¿no? Es decir, el hijo que elige aceptar todos los mandatos de los padres está teniendo ganancias secundarias, que es soy el preferido, me quieren. Y que hay privilegios de comportarse y por supuesto así. Tiene sus consecuencias, igual que el que se rebela tiene sus consecuencias. Entonces también los niños están decidiendo, ¿no? Aunque tengan 5 años están eligiendo y están allí formando su personalidad y por eso podemos hacernos un cuestionamiento, decir, un niño de 5 años está eligiendo, sí está eligiendo y está asumiendo las consecuencias de eso, ¿no? Claro que, bueno, las condiciones de los contextos donde se vive la familia, con los que deciden no, son pero otros. también aparte, eligen, ¿no? Pero sí eligen. Y también creo que importa el contexto, ¿no? Porque Claro. ahorita tú estás diciendo, bueno, un niño de 5 años elige si obedecer o no obedecer, dependiendo la situación, pero también hay un niño de 5 años al que cada vez que no elige lo que quieren, lo golpean. Claro. Entonces, Y híjole, ese pues, ¿qué niño tanto a lo está mejor eligiendo? elige Totalmente, irse claro. a la calle, que son los niños que viven en la calle. Hay ahí, por ejemplo, para mí la sumisión y la rebeldía son hijos de la misma autoridad, porque el rebelde se rebela para ser notado por esas figuras de autoridad, Claro. y el sumiso igual. ¿Qué tal si ni sumisos ni rebeldes, sino autónomos? Y que por autónomo no se entienda una falta de límites. Es más, la autonomía está en que elijo, conectado a mis necesidades, en el entendido de que también veo las tuyas. Y si vamos a ese lugar, entonces podemos poner un ejemplo muy sencillo que alguna vez me llamó la atención. Un niño no se quería bañar y el papá le dice, ¿te vas a bañar?
porque yo soy tu padre y yo sé lo que es mejor para ti. Y uno puede decir, bueno, en algún nivel puede saberlo, pero lo que me preocupa es que la frase está cargada de yo soy una persona que no eres tú, que vaya a decidir por ti y voy a saber lo que es mejor para ti. ¿Qué tal dejar al niño que concientice desde su propio lado por qué el bañarse es algo que le puede beneficiar o no? Pero la frase, porque yo soy tu padre y sé lo que es bueno para ti, hace que entonces ese niño deje de estar en contacto con aquello que quería y se oriente hacia el otro lado y deje de hacerse caso, porque además hay alguien allá que me lo está reportando y solamente me toca obedecerlo. Y además, si lo obedezco, me va a llenar de privilegios. Claro, ahí entraríamos en otro tema. A mí me sigue preocupando un poco los niveles de conciencia. O sea, hasta qué punto, ahora sí que ya para ponerlo en práctica, porque estamos al final, en los últimos bloques, de los papás, ¿en qué momento sí y en qué momento no? O sea, ¿qué edad? ¿Hasta qué edad, Rosario? O sea, ¿a qué edad mi hijo es suficientemente adulto o tiene su cerebro desarrollado para entender las consecuencias de un baño o de no un baño? O sea, de la salud o la enfermedad, por ejemplo, el riesgo que corre cuando yo no le pongo un límite, por ejemplo, en las redes sociales, o, por ejemplo, el riesgo en su cuerpo cuando yo le permito que no duerma las 8 horas que tiene que dormir. O sea, todas estas cosas que nosotros como papás cuidamos desde un entendimiento de adulto, de saber que eso es salud, que tiene que descansar, que 8 horas son suficientes, en fin, todo esto que hacemos de reflexión desde el adulto, ¿cómo? Yo creo que hay visiones de contexto y a mí de pronto me da temor que se interprete mal la idea de que entonces un niño ya nace terminado, ¿no? O sea, ya nace con criterio, ya nace con concepto, ya nace con niveles de comprensión en grandes dimensiones. Y a mí me parece que hay una responsabilidad que como adultos tenemos de tener una visión. Yo les digo mucho a los papás que tenemos que ser papás bifocales, porque tengo que ver este inmediato del niño, de lo que está pidiendo y desde dónde lo pide, pero tengo que ver también la implicación a futuro de esto que el niño está pidiendo. Y desde ahí muchas veces sí hay una parte, aunque comparto, y por eso decía al principio del programa, que me parece que hay que dar la indicación, hacer que el niño la acate a través de medios adecuados, pedagógicamente correctos, y que luego tiene que venir la reflexión, pero sí me parece que hay momentos en donde un poco este niño va a tener que actuar un poco a ciegas desde el alcance del criterio de lo que el niño alcanza a ver. Y con el tiempo va a irse develando un poco que el niño comprenda. Yo puedo llegar a edades más grandes, 12 años, 14 años, alcanzar a ver lo que tú me educabas a mí cuando yo era niña y tenía 5, porque ahora, entiendo por qué, tanto que hasta te vengo y te digo, mi hermanito está tirando en la taza de la... que el hermanito no ve la implicación, yo ya la veo a los 10, ya alcanzo a verlo, pero durante un tiempo hubo un poco de ceguera que acabó haciendo que tuviera que obedecer lo que mi mamá me decía o mi papá me decía y que yo no veía por completo. Y entonces creo que la responsabilidad de los papás es ir manteniendo apertura, y en ese sentido a mí me dan mucho gusto las escuelas para padres, por ejemplo, que hoy existen en las escuelas, porque es un poco ir dando una información que va abriendo el criterio de los papás también, para tener puntos de visión que antes eran puntos ciegos, ¿no? Que permiten ir tomando otros elementos que enriquecen el proceso educativo, les hacen saber etapas del desarrollo de los niños, pero que no suplen la capacidad de autoridad de estos papás mientras estos niños van creciendo. Y entonces va volviendo un proceso que va contemplando cada vez más elementos. Mi temor hoy es que siento que los papás cambiaron una visión por otra visión, y esa otra visión tampoco nos está detonando cosas adecuadas. Sí, como que se está perdiendo lo que hay en medio de todas estas dos visiones. No estamos agarrando lo bueno de acá, incluyendo lo bueno de acá. Sustituyo lo de acá por lo de acá, y ahora yo tolero, y pues hay verdaderos tiranos en crecimiento. Ahí les voy con unos comentarios. Nos dicen... Maite Pliego en Facebook Live, tienen razón, el amor se gana o se pierde, y no tanto de que sea este amor que todo lo
permite, Perdón. ¿no? También nos preguntan si hay algún material que se sugiera de apoyo. Por supuesto, como siempre, nuestras compañeras lo van a poner en redes sociales y también lo que nos trajo Gerardo, estos diagramas, esta información. También nos dice acá Merlín Domínguez, no hay hijo bueno ni malo, los hijos se aman igual y son como los dedos de nuestra mano. ¿Qué opinan de esto? Hay otro comentario anterior que ahorita ya no lo alcanzo a ver, pero que decía, son como los dedos de nuestra mano, se refería a que son todos distintos. Pero acá, ¿qué opinan de que se aman por igual? Ahorita nos dicen. También nos comentan Cristina Sánchez, pienso que no existe una verdad única, depende de muchas situaciones. Estamos para guiar, no para imponer, pero guiar implica poner reglas y cualquier situación al final de la línea puede pasar, pero si se llega al punto donde no te quieren ver, es por algo, en donde se comentaba hace rato del testimonio. Y nos piden, aquí estaba, que pedían como material, no, cosas así muy prácticas. Aquí está. Rosy Dávila dice, por favor, pautas útiles para todos los que somos padres. Hay una cosa Creo con que las hay reglas. una cosa que me dejó pensando lo que decía Chayo del trabajo de los papás. Yo creo que es muy importante y creo que es importante también introducir el tema de los educadores, de los profesores que están en contacto con los niños, no solamente de los padres, de mirar a los padres como sujetos de deseo. Es decir, los padres tienen un deseo propio y si ellos no saben qué desean, también están en este péndulo con los hijos de, no, mejor le suelto la rienda, no, mejor lo jalo más, ¿no? Entonces es muy importante el autoconocimiento de los padres respecto a su propio deseo, que es absolutamente legítimo, ¿no? Uh-huh. Es decir, yo quiero que mi hijo sea músico. Bueno, ese es mi deseo y yo estoy en todo mi derecho de decirle a mi hijo, yo quiero que tú seas músico. Mi hijo me puede decir sí o no, pero después en el trabajo con las escuelas, nosotros hemos hecho ese trabajo desde hace muchos años y es muy importante cómo se escucha y seguramente el público lo corroborará en sus experiencias. Los papás dicen, es que el profesor tiene la culpa de que mi hijo se porte mal porque no le pone límites al vecinito que le pega. Eso dice el papá. Y el maestro dice, el papá tiene la culpa porque no le pone límites. Entonces, el niño queda en medio de estas dos autoridades, que son las dos instituciones formadoras de los niños. Y que se avientan, ¿no? la papa caliente. Uh-huh. Claro, y entonces el niño queda en medio. Entonces, ¿qué puede hacer el educador, que es el que está más a la mano, porque no todos van a las consultas? Es escuchar al padre como sujeto, para poder escuchar ese deseo y poder hacer alianza con el padre para trabajar en equipo en relación al trabajo que se puede hacer con el niño. Oigan, bueno, quiero comentarles, porque me está pidiendo la producción que comente que, bueno, el título del programa fue un título que nosotros pusimos de manera provocativa, porque están llegando algunas preguntas y algunos cuestionarios algunas personas nos están cuestionando de que, bueno, ¿qué onda con el título y con cómo se está llevando a cabo el desarrollo y el contenido? Pero fue un título que quisimos hacerlo justamente de manera provocativa, creo que lo logramos, y un poco en esto, ¿no? De que de repente cada uno de nosotros el día que tuvimos la junta de producción nos dimos cuenta que de alguna u otra manera habíamos estado en estas disyuntivas de ser el hijo bueno o ser el hijo malo, dependiendo de cada uno de los papás. Entonces nos parecía importante ponerlo porque había como mucha confusión y en ese momento, yo ya lo dije en privado aquí, pero se los digo en público, ¿no? Decíamos, bueno, de repente ser un niño bueno, de repente puede tener su parte negativa o ser malo, porque el niño bueno se empieza a sentir incómodo, como que no pudo desarrollarse y hacer lo que él quería. No, por eso pusimos malo entre comillas. Entonces, bueno, quédense con nosotros, seguimos en Diálogos en Confianza. Gracias por continuar con nosotros y por todos los comentarios y todas las preguntas que nos han hecho en el tema del día de hoy. Y queremos invitarlos a que también se sumen al tema de la próxima semana. Vamos a hablar de cómo anticipamos la llegada del hermano menor. Si ustedes ya vivieron esta experiencia como padres, si les tocó difícil cuando tuvieron a su segundo hijo, al tercero, cómo lo vivió el hermano mayor, compártanos con nosotros esta experiencia y si por el contrario no lo han vivido y tienen
tienen dudas sobre qué pueden ir anticipando, qué pueden ir preparando. Hace ratito me llamó la atención porque justamente Rosario, nuestra invitada, comentó algo al respecto de que de pronto hacemos más grande la situación o queremos cumplir con muchas expectativas sociales, incluso queremos darle más importancia al hermano que ya está que al que está llegando. En fin, para no equivocarnos, vamos a escuchar la próxima semana a nuestros invitados especialistas. Es momento de que nos empiecen a mandar sus dudas y si quieren participar o venir al programa también puedan ponerse en contacto con nosotros. Vamos a seguir y vamos a terminar el tema del día de hoy. Vamos primero a ver un resumen de lo que ya se dijo. Qué bueno y malo. También es toda una construcción cultural sobre los buenos son los que no se defienden. Entonces, bueno, es buena calificación, pero además es un niño bueno porque es raro y no se defiende de los otros. Los papás de niños menores de 10 años consideran bueno al hijo dócil. Hay características que cuando están en las primeras etapas de vida les parecen muy adecuadas y convenientes. Pero cuando esa misma característica continúa en la adolescencia, entonces resulta que ya es preocupante. Claro. Va a depender de cuando ya ves el impacto de ese comportamiento y dices, ay no, creo que ya me preocupó. Y con esta metáfora lo que se busca es que sea una educación sustentada mucho más en que el centro de la atención de la educación sean las necesidades. Desde este modelo de la educación chacal hay una desconexión de cuáles son mis necesidades porque se me enseña a obedecer. Y esto ya lo traes en ti. Cuando decimos estoy obedeciendo a mi propia voz, la pregunta es, ¿de verdad es tu voz? Es decir, una mamá me dice, oiga, ¿usted cree que comer en la cama es bueno o es malo? Yo le digo, mire, no es bueno ni es malo. El asunto es que haya una regla clara para el niño y que no sea la ley caprichosa y que no sea, hoy estoy de buenas, hay permiso de comer en la cama. ¿Cómo acabas pudiendo tener la mayor apertura de conciencia para poderte estar cuestionando, pero también no vivirte cuestionando porque entonces acabas titubeando y acabas metiendo las patas peor de lo que estaba? ¿Cómo sí saber que estás en un lugar sensato y cómodo de equilibrio? Bueno, pues ya estamos aquí de regreso y estoy aquí con, ¿cuál es tu nombre? Shari. Shari, ¿cómo estás, Shari? Bien. Tú tienes un hermano. Sí. ¿Son ustedes dos nada más? Sí, cuates. Oye, y tú nos estabas platicando ahorita que en esta disyuntiva o en esta división de ser el bueno y el malo, entre comillas, ¿no? Porque, pues bueno, a ti te tocó, digamos, o tú te asumiste o decidiste, como todo lo que están diciendo nuestros invitados del día de hoy, ser la rebelde. Sí. Sí, ¿cómo sucedió eso? Cuéntanos, ¿tú eres la más chica o eres la más grande? La más chica. Ok. Y de repente, ¿cuándo te reconoces como la rebelde? Desde que tenía unos 12 años, empecé a hacer mis cosas por mi cuenta, empecé a irme de la casa. Pero pues ahora sí que este hecho a mí me trajo, digamos, consecuencias positivas y negativas. En parte a mí me ayudó porque a base de eso aprendí a, digamos, a valerme por mí misma, a obtener lo que yo quiero, a no dejarme de los demás, ¿cómo se podría decir? Sí, a no dejarme, a tener todo lo que quiero. ¿Qué edad tienes hoy? 26. ¿Y tú vives lejos de tu familia o vives ahí? Vivo con ellos, pero ahora sí que soy aparte. ¿A qué te refieres con que eres aparte? Ahora sí que ellos están en su rollo, yo me dedico a mi trabajo y haga de cuenta que es como si no viviera ahí. Pero vives bajo su techo todavía. Sí. ¿Y tu hermano? Uno puede estar en También, pero como le comento, él es el que terminó una carrera, el que hizo todo bien, tiene una pareja y todo, pues él se quedó con esa etiqueta de él es el niño bueno y él todo lo puede lograr, porque tiene un título, tiene todo. Esto que dices, él es un niño bueno, todo lo puede lograr, tiene un título, tiene todo, ¿lo decían tu mamá y tu papá? Sí. ¿Lo escuchabas en voz alta? Sí, así me lo decían a mí. Tú debes de tener un título para que puedas ser alguien en la vida. Y yo digo, el hecho de tener un título, con eso no puedes ser alguien en la vida. Ahora sí, el que lo tengas o no lo tengas,
puede ser alguien. Así que... Ok, ¿tú crees que tu hermano, que es el bueno, estaba tratando de complacer a alguien? Sí. ¿A quién? Yo digo a mi mamá. A tu mamá. Sí. ¿Y cuáles fueron sus beneficios por complacerla? Pues que obtiene todo lo que quiere. Ahora ¿Cómo sí. qué? Ay, quiero dinero, quiero salir, quiero permisos. Sí. ¿Qué edad tiene él? Igual 26. Son cuates. Son cuates. Y entonces él, al haber cumplido con todas estas reglas, sus beneficios son económicos. ¿Y qué otro tipo de beneficios le alcanza a saber que tiene? Pues económicos, le Por digo ejemplo, todo de lo que... relación, ¿cómo se lleva él con ellos? Bien, ahora sí que él quiere algo, pide algo y va con mi mamá y se lo dan, se lo proporcionan, no le ponen peros ni nada. Nada más si acaso le dicen, bueno, pero ¿quieres el carro? Lávalo. O sea, Algunas cosas le piden. Pero, por ejemplo, la relación, ¿él se lleva bien con ella? Sí. ¿Y tú? No. No. Ok. También tiene que ver ahí algo con la relación. Sí. Muchísimas gracias. Sí. Gracias por venir a platicarnos esta historia. Sí. ¿Alguno de ustedes le quiere comentar algo? ¿Alguna otra duda? Al respecto? Mira, porque si quieren en lo que piensan, tengo aquí una contraparte o un complemento de lo que escuchamos del testimonio. Muchísimas gracias, antes que nada. Nos dice Andrea, lo malo de los niños buenos es que dependen siempre de la aprobación del otro, del ajeno, sin autonomía cuando los educan en la obediencia o en los golpes, en los gritos y en el castigo. Así lo he visto con mi hermano. Mi madre le ha condicionado el amor, como dicen, y siento que al hacerlo le ha generado muchas inseguridades, pues ha sufrido de muchos abusos en la escuela y no se defiende. Tengo la seguridad de que criar sin autoritarismo no implica dejar de poner límites, porque las reglas se deben de seguir por convicción. Claro, qué importante. Oigan, ahorita los retomo. Nada más quiero, por favor, que me acompañen al siguiente sondeo. Los hijos, bueno, tienen diferentes etapas en la vida, ¿no? Y sobre todo diferentes etapas que sus propios padres. O sea, están viviendo otra circunstancia, otro momento histórico, otro contexto, ¿no? Pero bueno, salimos y les preguntamos, ¿los hijos cumplen las expectativas de los padres? Vamos a ver qué nos dijeron. Acompaña. Nosotros no debemos esperar que ellos cumplan nuestras expectativas porque nosotros vivimos en otras etapas. Ellos están en un tiempo diferente en donde hay más cosas. Entonces no podemos decir que yo tenía una expectativa y quiero que ellos lo hagan, porque no, eso me correspondía a mí hacerlo. Generalmente cuando un hijo es bien creado, tiene valores, generalmente que ni lo dude un padre, si le ha dedicado el tiempo necesario, si se ha tenido que sacrificar su trabajo por atender a sus hijos, bien sacrificado, porque generalmente unos hijos bien educados nunca van a defraudar a sus padres, porque todo lo aprenden de casa. Más bien, muchas veces los padres no cumplen las expectativas de los hijos. Sí, los hijos esperan algo más de los padres y los padres quieren hacer o formar a sus hijos en base a lo que ellos no fueron o lo que no obtuvieron. Pues creo que no importa que cumplan las expectativas de sus padres, o sea, con que cumplan las expectativas que ellos tienen de ellos mismos. Bueno, como madre, yo dejo ser a mis hijos tal cual y son. No quiero que sean lo que yo quise ser. Muchísimas gracias por responder a nuestras preguntas. Y bueno, nos quedamos comentando sobre lo que acabamos de ver, el sondeo, y por supuesto el testimonio. Sí, me llamaba la atención cómo dices, bueno, mi hermano que sí obedece, obtiene muchos beneficios, el coche, en fin. Quizá como... Y la relación, ¿no, Miriam? Y la relación que es vivida, ese beneficio como una buena relación. Entonces, estar distante de los padres no necesariamente es una mala relación, porque también habrá que pensar qué beneficios obtienes tú, distintos de los de tu hermano, que él no tiene, ¿no? Por estar distante, por ser autónoma, ¿no? Por no necesitar el coche, ¿no? Entonces, es una elección, ¿no? Obedeces, tienes tal, pero tienes tal consecuencia, ¿no? Y no obedeces, pues tienes otra. Entonces, ahí como hacerse cargo, ¿no? De esa
de esa elección que seguramente pues para cada uno está representando cosas distintas, ¿no? Oye, y Gerardo, que eso no es más amor ni menos amor, ¿no? Pero no, en esto de las necesidades, una de las necesidades más fuertes que tenemos los seres humanos es la de afecto, ¿no? Sí, por supuesto, ser amados. El Y amor entonces- está como una de las necesidades. Y de repente yo la escucho a ella como enojada porque, bueno, tal vez estoy equivocada, pero la escucho enojada y me está diciendo que sí está en el público, porque ¿por qué ella, por hacer lo que ella quiere, no recibe el cariño que ella tendría derecho a recibir? Y tornarnos hacia la rebeldía es quizá un grito de necesito ser amada y necesito que me veas. Y Ahora- desde ese lugar es una estrategia para recibir esa atención que no está Pero recibiendo. parece que los papás no lo sabemos interpretar, porque entonces el hijo que es bueno es al que amo, ¿no? Pero no me estoy dando cuenta, algo que no ha salido y que creo que también tiene mucho que ver con el título, que es lo de, es la sobreprotección, ¿no? Entonces, la sobreprotección es violencia. Y entonces yo de repente, pues sí te doy el coche, y sí te doy dinero, y te doy mi atención, y el testimonio que vimos, ¿no? Te cocino lo que tú me digas, y el pantalón del color que tú quieras. Pues no te estoy dejando ni aprender a cocinar, ni decidir qué ni cómo estoy asegurando trabajas que te quedes Ahí yo veo- conmigo, ¿no? Yo veo que la cultura del privilegio. Si tú te comportas como yo espero, te voy a llenar de una serie de privilegios y entonces el niño lo que entiende es si yo hago entonces eso, tengo un montón de ganancias. Y entonces es ahí donde ahogo la voluntad del niño porque no hay una emergencia de qué quiero yo, sino entonces hago una relación utilitaria, ¿qué me da si hago eso? Exacto. Y eso es durísimo, lo del título universitario es una cuestión también del privilegio. Si tú logras el estándar, el estereotipo de quién debería ser, que en otras palabras es, si eres bueno, entonces todos los beneficios que te brinda esta sociedad es que te va a llenar de privilegios por sobre de los demás. Pero aparte también creo que está ahí escondido. Yo le pregunté a ella a quién y ella dijo clarísimo mi mamá, ¿no? Y entonces y la relación con ellos como es buena y contigo mala. Entonces aparte también es eso, o sea, estás cumpliendo mi objetivo de mamá. O sea, yo soy una buena mamá porque tú te graduaste. Claro. Pero Yo creo soy una que buena hay un mamá, ¿no? cuestionamiento que a mí me parece importante hacer y que tiene que ver con si la relación de mi mamá o de mi papá con alguno de mis hermanos es buena y la mía con mi mamá o mi papá no es buena, es mala la relación. ¿Es mala porque es buena la de ellos o es mala porque nosotros no hemos encontrado maneras, no importando cómo es la relación de ese papá o esa mamá con los otros? Puedo tener 4 hermanos y tener 2 hermanos, una buena relación con mi mamá, yo una mala relación con mi mamá, pero probablemente mi mala relación con mi mamá se deba a dificultades en la interacción entre mi mamá y yo, independientemente de si se lleva mejor o no con los otros miembros. Claro, pero eso me da luz, ¿no, Rosario? Porque, por ejemplo, en el caso de ella en particular, ella dice, mi hermano cumplió con todo lo que le exigieron, o sea, con ser un buen hijo, bueno desde la perspectiva, y por eso lo ponemos entre comillas, ¿no? Le dio el título a la mamá, o sea, ¿no? Y entonces, claro, como tú no haces eso, entonces yo ni siquiera me preocupo por relacionarme bien contigo. Tus diferencias ya me molestan. Pero ya siendo como adultos, yo creo que sí se vuelve bien importante que ella, por ejemplo, pudiera tener una conversación con su mamá en donde pudiera corroborar con su mamá si los comportamientos que su mamá tiene con ella se deben a esta sensación que ella tiene de que es porque no cumplió con la expectativa. Porque a veces nosotros también, en función de cómo interpretamos lo que está pasando allá, resulta que yo creo que mi mamá no se lleva bien conmigo porque yo no traje el título. Y a lo mejor esta mamá dice, no, espérame, eso no tiene nada que ver. Tú llegas y te encierras. Bueno, pero es que yo me encierro porque yo veo que a mi hermano le fresas el coche. Bueno, tu hermano me pide el coche, tú nunca me lo pides. Y entonces a lo mejor habría otras interpretaciones, claro, porque hoy estamos hablando de 2 adultos, no estamos hablando de una niña de 10 años con una mamá. Claro. Estamos hablando de adultos en donde de pronto respondemos un montón de cosas bajo ciertos supuestos que nunca corroboramos con la otra persona si de verdad de ahí venía la explicación. Más bien me coloco del otro lado usando tu concepto de privilegio, tu concepto de sobreprotección y los 5 dedos de la mano de si se quieren igual a los hijos.
porque me parece que en ciertos casos, el de la asistente, la del público, la otra del testimonio, me parece que son casos muy claros donde el privilegio, el consentimiento, toda la creación de este hijo bueno, sí está directamente relacionada con que va a haber un hijo malo. O sea, un hijo que no cumple y además es utilizado este hijo para decirle permanentemente al otro que no está en este lugar. Exactamente. Entonces, de acuerdo contigo, donde hay complejidades de relaciones, pero a mí sí me parece que donde hay este hijo, hay ese otro resentido que nunca y que está construido para decirle al otro permanentemente que no cumple con este estándar. Claro, y a veces puede ser, yo también lo visualizo así, y a veces puede ser esto que sea el título, pero a veces puede ser tu decisión de pareja, a veces puede ser tu forma de vestir, a veces puede ser tu ideología, ¿no? Cualquier cosa que puede ser, entonces, este hijo sí fue el médico que queríamos que fuera, o fue el abogado que va a seguir la línea familiar, y el otro quiere ser pintor, ¿no? Y entonces ahí se juegan también esas cosas. Por supuesto, también puede suceder lo que dices tú, ¿no? Claro. Mi Sandy, adelante. Pues ya estamos al final. Ya, segunditos. Ya nada Yo más me quedé, de veras tenemos que tener otro programa. Yo estaba riquísimo aquí platicando. Muchísimas gracias a todos, de veras. Gracias a ti, que siempre estás del otro lado de la pantalla. Gracias, mi Gaby, toda la producción. Yo de veras pensé que teníamos todavía más tiempo, Yo pero hasta iba a hacer mis conclusiones. fíjate hasta las conclusiones. Pero bueno, nos vemos la próxima semana aquí en Diálogos y vamos a estar hablando de eso, de la llegada del segundo hijo, que de alguna manera va a ser como la continuación un poco de este programa. Nos vemos la próxima semana aquí en Diálogos en Confianza. Hasta luego. Yo soy Cristina Jauregui. Adiós.